Hoy se habla del síndrome de Rett, que está codificado como un trastorno generalizado y específico del desarrollo. Y si tuviéramos que definirlo, sería un trastorno del neurodesarrollo poco común, el cual consiste en una alteración de la sinaptización neuroblástica, que hace referencia a los tejidos nerviosos inmaduros, en donde existe una regresión de las capacidades que la niña ya ha ido adquiriendo con el tiempo de nacida, perdiendo la capacidad de movimientos, habla o marcha. Y todos estas manifestaciones empiezan a surgir mediante los 6 meses de vida. Hay que tener en claro que esta es una enfermedad genética y no es una neurodegenerativa. Y la causa de esta enfermedad es debida a una mutación en el cromosoma X, exactamente en el gen MSP2, el cual va a tener un rol de modulador transcripcional, en donde va a controlar y regular las actividades de los genes. En pocas palabras, es un supervisor que se encarga de controlar la actividad de otras proteínas. Pero ¿qué pasa cuando existe una mutación con ese MSP2? Lo que sucede es que se producen de manera escasa y ya no va a haber quien controle las otras proteínas que generen los otros genes, así dando pase a defectos y problemas en el cuerpo. Pero ¿por qué se da mayormente en mujeres y no en varones? No es que la enfermedad sea feminista ni nada por el estilo, sino que las mujeres mayormente, o todas las mujeres mejor dicho, tienen 2 cromosomas X, y cuando se ve alterada un cromosoma, tienen el otro para que puedan mantenerse. En cambio, en el caso de varón es distinto. Si se ve afectado la única cromosoma X que tienen ellos, pues la compatibilidad con la vida es muy escasa. Suelen vivir, pero de manera muy drástica y muy poco tiempo. Con respecto a las manifestaciones, tenemos las regresiones, el cual es la pérdida de habilidades que previamente han sido adquiridas, lo que ya lo había comentado anteriormente. Así que estas niñas suelen perder la capacidad que han logrado, como por ejemplo las capacidades manipulativas de poder agarrar o controlar las cosas con sus manos, las palabras o los balbuceos adquiridos y las habilidades comunicativas. Hasta incluso a veces hay aparición de discapacidad intelectual. Pero lo que le va a diferenciar de otras enfermedades, como por ejemplo la demencia infantil, es que esta regresión, esta etapa de pérdida de habilidades va a ser transitoria, porque posteriormente va a volver a recuperar estas habilidades con menor intensidad, pero lo va a poder volver a recuperar. Y acá tenemos un esquema en cómo debería ser el desarrollo adecuado de los bebés en sus correspondientes etapas. Otras manifestaciones importantes son las estereotipias manuales, en donde se presenta el retorcimiento de manos, cuando ellos aplauden, cuando hacen puños con las manos, cuando se golpetean, hasta incluso se llegan a jalar el cabello o se jalan la lengua. Y este es un rasgo distintivo de esta enfermedad. Luego también tenemos los trastornos paroxísticos, que son epilépticos y no epilépticos. En los casos de epilépticos tenemos variadas crisis, y en los no epilépticos tenemos movimientos que van a imitar a una crisis epiléptica, pero no lo van a hacer. Luego tenemos las alteraciones cardiorrespiratorias, el cual se puede dividir en 3. Las apneas, el cual es la ausencia de respiración, la hiperventilación, que es el jadeo o la dificultad para poder respirar como si estuviera cansado, y la arritmia cardíaca, el cual es la alteración de los latidos del corazón que provoca dificultades respiratorias. Tenemos las manifestaciones orales como el bruxismo, que son problemas con la parte oral de la boca, en donde se suele apretar y rechinar los dientes, y eso causa muchas enfermedades o muchas dificultades. También tenemos la escoliosis, en donde la columna vertebral va a tomar o va a adoptar la postura de una S. Por parte de la comunicación, estas niñas suelen comunicarse con la mirada, ya que suelen perder poco a poco la capacidad de habla.
En la parte gastrointestinal tienen diferentes problemas o dificultades, el cual presentan alteraciones de motilidad gastrointestinal, dificultad para masticar, déficit de incremento de peso o trastornos biliares. En el metabolismo óseo van a presentar osteopenia, que es la baja densidad mineral, lo cual lleva a fracturas o que sus huesos se rompan fácilmente. En la parte del crecimiento, el perímetro cefálico va a ser más bajo de lo normal, o sea, van a presentar microcefalia y van a presentar también una desaceleración del crecimiento de manos, pies o de la línea corporal. En la parte de tipología, el síndrome de Rett se puede dividir en dos, el Rett típico y el atípico. Lo que le va a diferenciar de ambos es que el típico va a seguir un patrón de síntomas o de las manifestaciones que hemos hablado seguida, muy clara, lo cual va a llevar a un diagnóstico más preciso y va a iniciar entre los 6 a 8 meses. También va a ser causado por el gen que anteriormente ya hemos mencionado, que es el MSP2, y va a tener este Rett típico 4 partes, pero en vez de partes se va a llamar estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos con los estadios, en donde el primero se caracteriza por el estancamiento, en donde no va a presentar una regresión, sino va a presentar una demora en la adquisición de las habilidades. Pero estos síntomas van a ser tan discretos que es un poco complicado que se pueda diagnosticar en esta etapa. Esta suele durar entre semanas y meses. En el estadio 2 se presenta recién la regresión, que es la pérdida de habilidades. Todas las habilidades que haya ido adquiriendo con problemas de sueño y crisis epiléptica. Estas suelen durar entre semanas, meses o hasta incluso el año. En el estadio 3 se presenta la pseudoestacionaria, en donde se va a recuperar, se va a estabilizar las habilidades perdidas. Acuérdense que estas niñas recuperaban lo que habían perdido anteriormente, pero igual se va a presentar dificultades como alteraciones, estereotipias manuales, las crisis epilépticas van a seguir, pero va a mejorar la comunicación con la mirada. Esto suele durar entre años o décadas. El estadio 4 se le conoce como el deterioro motor tardío, que se presenta más o menos a los 10 años, en donde las crisis epilépticas ya van a disminuir, van a ser más leves, va a haber una menor ausencia o un menor uso del lenguaje, estancamiento del crecimiento e involuciones en el desarrollo tanto físico como cognitivo. Incluso a veces tienen que usar silla de ruedas en la parte física. Y como esta ya es la parte final, suele durar décadas, o sea, años, hasta donde puedan vivir. Es la última etapa de su vida. En los tipos del Rett atípico se puede distinguir que hay 5 partes, pero ya no se le va a llamar estadios, sino se le va a llamar variantes. Cada variante va a ser honor a su nombre. Si hablamos de una variante de epilepsia precoz, es porque suele empezar antes de los 6 meses. Si hablamos de la congénita, es porque suele desarrollarse desde antes de que nazca. Si se suele hablar de la regresión tardía, porque empieza más tarde. Si se suele hablar de la variante frustre, es porque los síntomas no van a ser tan leves, ya que la gravedad no va a ser tan vista en este apartado, y la permanencia del lenguaje, con lo que respecta a esta variante, se va a mantener todavía la capacidad de comunicación mejor que los otros Rett, que suele presentar una disminución del habla importante. En los criterios del diagnóstico tenemos que ver que sean 3 los necesarios, lo que siempre van a estar, lo que sí o sí se necesita para diagnosticar, los síntomas de soporte, que van a ser los que van a apoyar al necesario, y los síntomas de exclusión, que van a servir para poder diferenciarlos de otra enfermedad. Acá tenemos los criterios, el cual ya no voy a mencionar porque si no se estaría redundando en todo lo que ya hemos dicho anteriormente, pero lo que sí he hecho acá es poder dividirlo en 4 partes, en donde al principio se presenta un desarrollo normal en las niñas, luego se presenta la etapa de regresión, que es la pérdida de habilidades,
Luego se presenta la aparición de estereotipias manuales y por último se presenta la alteración de la marcha. En los criterios de apoyo se puede dividir en los problemas respiratorios y en los problemas orgánicos, en donde se presentan la epilepsia, el lentecimiento para poder responder a la comunicación, signo de espasticidad, que son los movimientos involuntarios, los trastornos vasomotores, que están relacionados a problemas de sueño, la escoliosis, etc. Luego tenemos los criterios de exclusión, en donde se presentan los daños cerebrales secundarios a un traumatismo, que vienen obviamente después de un daño primario, que es por el golpe directo o contragolpe o una rotación brusca de la cabeza. Tenemos las enfermedades neurometabólicas, que son los trastornos de las proteínas o las infecciones graves que causan problemas neurológicos. También tenemos el desarrollo psicomotor gravemente afectado, pero antes de los 6 meses. Acuérdense que si empieza antes de los 6 meses, se puede considerar de que sea una enfermedad aparte del síndrome de Rett, a no ser que sea el atípico. En los criterios del Rett atípico, igualmente ya hemos mencionado mucho de sus síntomas, de sus manifestaciones, pero quiero puntualizar en el 10, en donde presentan disminución de la respuesta al dolor, ya que no lo he mencionado anteriormente. Estas niñas suelen ir a una revisión médica, le sacan sangre y ellas no se suelen quejar por eso. Con el diagnóstico diferencial es importante tener en cuenta aquellos trastornos que se parecen, ya que van a presentar problemas en la interacción social, en las capacidades comunicativas o presentan comportamientos estereotipados. Por ejemplo, el autismo. Acá ustedes pueden ver que se puede asemejar en muchas cosas, pero se va a diferenciar en su edad de inicio, ya que el síndrome de Rett va a presentarse más o menos a los 6 meses aproximadamente, pero el autismo empieza por los 2 años. El trastorno desintegrativo infantil va a empezar por los 3 a 4 años, hasta incluso se empieza a los 10 años los síntomas. Y en el caso de la enfermedad de Asperger empiezan durante los 2 a 3 años, casi parecido al autismo. Aparte que también la enfermedad de Asperger muchos lo ven como un privilegio, porque estas personas suelen ser de capacidad cognitiva muy alta, a diferencia del síndrome de Rett o hasta incluso a diferencia del mismo autismo, que es una enfermedad que suele confundirse también con el Asperger. En total, las diferencias de estas 3 enfermedades con el síndrome de Rett es que estas 3 enfermedades se va a dar mayormente en varones, lo que no pasa en el síndrome de Rett. Luego también no se van a observar disminución en el perímetro cefálico, no se van a presentar ataxia ni apraxia, no se van a presentar estereotipias manuales, que es un síntoma característico del síndrome de Rett, no se va a presentar bruxismo ni patrón ventilatorio, que son los problemas respiratorios. Otras enfermedades a tener en cuenta es la demencia infantil o las enfermedades neurodegenerativas de la niñez, que son las pérdidas de las capacidades igualmente que el síndrome de Rett, pero el síndrome de Rett las va a recuperar posteriormente, ya lo habíamos mencionado. A cambio, aquí no. Aparte de que el síndrome de Rett no es una enfermedad neurodegenerativa, sino una genética. Con la psicosis infantil desintegrativa, esta enfermedad igualmente va a presentar los mismos síntomas o manifestaciones, pero no va a presentar dispraxia ni síntoma distónico, que es la contracción muscular involuntaria. La diferencia con la parálisis cerebral en la niñez es que aquí puede ocurrir mayormente en niños y puede ocurrir durante el embarazo, el parto o hasta incluso se puede diagnosticar a un plazo de 2 años. La diferencia con el retardo mental es que el síndrome de Rett presentan menos capacidades comunicativas, pero se va a asemejar en el patrón cognitivo. La diferencia con el hipofuscinosis seroidea neuronal infantil es que este es un trastorno de las células nerviosas y se puede dar tanto en jóvenes y adultos, obviamente en niños también. Y la diferencia en el síndrome de Pitt-Hopkins, que es un síndrome genético, va a ser en los rasgos faciales. Como podrán ver ustedes, se diferencia por los ojos achinados, la nariz un poco ancha,
las comisuras de los labios marcados y los dientes un poco separados. Otras enfermedades a tener en cuenta es el síndrome del X frágil, que también provoca deficiencia intelectual pero afecta a mujeres y hombres, y el síndrome de Down va a provocar también retraso intelectual y del desarrollo, pero la diferencia física es con lo que podemos descartarlo, y muchas otras enfermedades como también el trastorno congénito de movimiento. Lamentablemente para el síndrome de Rett no hay cura, así que pero sí se puede trabajar con algunos aspectos, como por ejemplo en la terapia farmacológica tenemos variados medicamentos el cual puede ser útil a estas niñas. Un medicamento interesante es el reparador del MSP2, en donde intentan introducir, reactivar o transcribir o ayudar en la transcripción a la proteína que ya hemos mencionado, que es el causante o mayormente el causante de esta enfermedad. Luego también tenemos los antiepilépticos, los trastornos del sueño, la osteopenia, la ansiedad y fármacos para los trastornos gastrointestinales. En la parte no farmacológica tenemos dos partes importantes. Primero se trabaja con las capacidades comunicativas, como por ejemplo el entrenamiento de comunicación con la mirada, y las discapacidades motrices, como por ejemplo la hidroterapia, que ayuda a disminuir la ansiedad e incrementa el tono muscular paraventral, que son músculos que ayudan a mantener la espalda rígida y recta, con ayuda de músculos abdominales. La equinoterapia también va a ser de ayuda para que prevenga o incluso haya mejora en la escoliosis y en la tensión emocional. La musicoterapia va a ayudar en la comunicación con el terapeuta, la niña y terapeuta, y la integración de los materiales sonoros, como también ayudando a la calma, ya que suelen gustarle mucho la música a estas niñas, y con las capacidades expresivas y propioceptivas. También se usan estimulación en aulas multisensoriales, en donde se va a trabajar con las capacidades visuales, sonoras y vestibulares, teniendo en cuenta los colores, la distancia de los objetos, los olores, un montón de estímulos. Y por último tenemos el tratamiento miofuncional, en donde va a corregir el desequilibrio muscular orofacial, trabajando zonas de la estructura ósea de la cabeza, para asegurar un tono adecuado muscular a nivel orofacial, mejorar el patrón de deglución, mejorar la postura corporal y reducir la tensión facial adecuada.